El hombre se alzó sobre la chica sentada en el suelo y dijo que estaba cansado de sentirse decepcionado con ella. El personaje principal escuchó con lágrimas en los ojos las palabras de que ella no era su hija y que no significaba nada para él. La niña le pidió a su padre que no la abandonara, prometiendo ser una buena hija y admitiendo su culpa. De repente ya no entendía por qué pedía perdón. Su rostro expresaba indignación. El personaje principal miró sus manos y su vestido ensangrentados y se preguntó qué significaba todo eso. En ese momento, el hombre continuó hablando, comenzando a gritar, preguntándole si había rogado que Ofelia muriera en su lugar. La niña empezó a poner excusas, diciendo que quería convertirse en Ofelia, su verdadera hija. No entendía por qué decía todo eso y por qué su cuerpo se movía solo. Él se dio la vuelta y, al irse, le ordenó que viviera como si estuviera muerta. De lo contrario, no podría tolerarla. Una niña que quedó atrás comenzó a preguntarse cómo terminó aquí. Ella no creía lo que estaba pasando e incluso empezó a pensar que había muerto, recordando lo sucedido. Una vez que Lauren Darlington fue adoptada por el dueño de un famoso conglomerado, se subió al auto y estaba feliz, sin saber aún lo que le esperaba. Como resultado, la protagonista se encontró encerrada durante 120 días en la oscuridad total, sin poder ver nada a su alrededor. Le dijeron que tenía que asumir la mala suerte de la hija menor de la familia, momento en el que Lauren se dio cuenta de su destino. La niña tuvo la mala suerte de nacer similar a la hija gravemente enferma de Samuel Bliss. A quien no le quedó mucho tiempo de vida, fue adoptada para ser utilizada como distracción para su enfermedad. Vivió así durante 10 años, atrapada en la oscuridad, saboreando la desesperación, y las únicas personas con las que podía hablar eran chamanes y científicos. Habiendo crecido, Lauren logró salir de esta terrible casa, o mejor dicho, la echaron de allí porque ya no era útil. Pensó que por fin podría empezar a vivir con normalidad, como todos, pero lo entendió todo cuando tuvo un accidente. Sucedió en cuestión de segundos. La familia Bliss hacía tiempo que había decidido matarla, simulando un accidente automovilístico. El personaje principal pensó que si moría así, no podría ir al más allá, porque se llenaría de resentimiento y vagaría por el cielo para siempre. Lauren recordaba todo claramente hasta el momento en que dejó de respirar y no pudo entender lo que estaba pasando aquí. Pero de repente los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Se dio cuenta de que estaba en el cuerpo de Bunny, que había nacido en los barrios marginales llamados The Dump. Un día atrajo la atención del duque Credell, a quien aquí llamaban el Gran Dolor. Se trataba de la apariencia de Lauren, quien se parecía mucho a Ophelia Credell, su hija menor, por lo que decidió adoptar al personaje principal. El gran duque abandonó a su verdadera hija y adoptó una falsa para asumir la maldición asesina de Ophelia. Había una marca de maldición en la piel de Lauren, realmente existía en este mundo. Fueron lanzadas por magos malvados usando técnicas prohibidas. Cuando la niña cumpla 17 años, la maldición funcionará, la verdadera hija regresará a la familia y la falsa regresará a los barrios marginales. Lauren se dio cuenta de que estaba en el cuerpo de Bunny y pensó que era porque sus vidas eran similares. El personaje principal se preguntaba qué pasó con la verdadera conejita y no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía lo que debía hacer. Lauren no quería ser utilizada y luego desechada como en una vida pasada. Debe romper la maldición antes de alcanzar la mayoría de edad. Esa terrible familia le enseñó algo, es decir, predecir el destino usando la fisonomía, y ella iba a aprovechar esto. La protagonista principal estaba encarcelada en la Torre Occidental. Era el lugar de los nobles culpables, pero ahora estaba sola allí. Si se hubiera metido en el cuerpo de Bunny antes de decidirse a realizar el ritual mágico, las cosas no habrían llegado tan lejos. Debido a una maldición, el gran duque tuvo que suplicarle que le permitiera estar con su hija, y el hombre infligió a Bunny en un intento de hacer una poción que alterara el destino. Lauren entendió que no estaba en la mejor posición, ya que la niña era una ladrona maleducada y merecía el desprecio de todos. Como Bunny solo tenía 10 años, el personaje principal tuvo que pasar otros 8 años en prisión. Comprendió que la determinación por sí sola no era suficiente, necesitaba actuar y conocer gente. Lauren estaba pensando en exigir que la liberaran del sello de la muerte cuando un joven irrumpió en su habitación. Él extendió la mano y la agarró, preguntándole si se lo había robado, pero la niña no entendía de qué estaba hablando.
Lauren lo examinó y se dio cuenta de que Bunny sabía quién era, y también se dio cuenta de que el joven inmediatamente se lanza a la batalla y ella había desarrollado su intuición. Era el segundo hijo de la familia Credel, Salvir Credel, que tenía hábitos brutales. El personaje principal le preguntó qué había robado, a lo que él respondió que se hacía pasar por inocente. Salvir dijo que nadie excepto ella se atrevería a tocar el broche de Ofelia. Lauren se perdió en los recuerdos de Bunny y recordó que él prometió matarla a golpes. Arrojó a la niña al suelo y amenazó con marcarla como esclava si no le devolvía el broche en un día. Salvir sacó su espada, apuntó a la niña, diciendo que esa era la última advertencia, y luego se fue. Lauren recordó que estaban hablando de un broche que Ofelia siempre llevaba consigo y antes de irse se lo regaló a su hermano. Entendió que merecía sospechas porque Bunny tenía las habilidades de un ladrón. Como el personaje principal estaba encerrado en la torre, el broche era lo único que podía robar. Silver ha estado rondando a Bunny durante mucho tiempo, comportándose como un supervisor, por lo que se podría suponer que ella le robó el broche de las manos. La puerta se abrió y Lauren quiso ver quién venía, en caso de que eso le dijera quién era el verdadero criminal. Pero resultaron ser las criadas, a una de las cuales accidentalmente derribó y derramó la comida. Antes que ella estaban las devotas doncellas de Ofelia, eran unas de las pocas que sabían que ella era falsa. El gran duque Credel los dejó en caso de que su hija regresara, y debido a esto, Bunny fue sometida a varias humillaciones por parte de ellos. Las criadas dijeron que si no fuera por ellas, Lauren ya se habría hinchado de hambre y la acusarían de ser ingrata. Uno de ellos le dijo que fuera a rogar si quería comer, ya que se le derramó la sopa. Después de analizar a la criada utilizando sus conocimientos de fisonomía, Lauren llegó a la conclusión de que era pobre y estaba insatisfecha. Mientras dos sirvientas presionaban al personaje principal, la tercera la defendió, temiendo que Bunny se escapara por esto. Desafortunadamente, todavía la arrojaron bruscamente a la habitación y le advirtieron que no huyera. Pero como Lauren planeó originalmente, esta salida la ayudó a comprender quién era el verdadero criminal. La noche siguiente, Salvir regresó con las criadas para cumplir su amenaza. El joven le preguntó por qué no huía como un mestizo, pero Lauren se estaba muriendo de hambre, por lo que ni siquiera podía levantarse. La protagonista afirmó que había encontrado al criminal, pero Sylvie insistió en que fue ella quien robó el broche. El príncipe ni siquiera la dejó explicar, en cambio, ordenó que arrastraran a Lauren hacia él. Realmente iba a marcarla con una marca de esclava, usando un pergamino mágico. Lauren entendió que con tal sello nunca desobedecería las órdenes de su maestro y, además, su magia de obediencia tenía un hechizo de rastreo incorporado. El personaje principal se dio cuenta de que Salvir no podía detenerse al morder a una de las criadas. Ella se escapó de sus garras. Cuando el príncipe sacó la espada, Lauren señaló a la doncella que previamente había tratado de protegerla y afirmó que ella fue quien robó el broche. Todos se volvieron desconcertados hacia la ladrona. El personaje principal se dio cuenta de que era ella con la ayuda de la fisonomía. Emma empezó a poner excusas, diciendo que no entendía de qué estaba hablando, porque ni siquiera sabía cómo era el broche. Mientras el resto de las sirvientas defendían a Emma, Lauren les dijo que registraran sus aposentos. La niña estaba dispuesta a aceptar obedientemente la marca si no se encontraba nada en la habitación de la criada. Sin embargo, Salvir no quiso creerle hasta que les aportó pruebas. Lauren dijo que no estaría de más revisar a las criadas una vez más, en caso de que cuando Ofelia regrese se encuentre con un ladrón cerca. El príncipe no entendía por qué Bunny de repente comenzó a hablar con tanta calma y consideración y a dónde se había ido la desesperación en su mirada. Salvir se dio cuenta de que algo andaba mal y ordenó a Emma que lo llevara a sus aposentos. Emma comenzó a poner excusas nuevamente, cuando de repente el personaje principal señaló a otra criada y dijo que tenía dos caras y hablaba mucho. Lauren luego afirmó que el tercero tenía el temperamento de un fraude, lo que sin duda dañaría indirectamente al duque. Antes de desmayarse de hambre, el protagonista aconsejó al príncipe que investigara. Salvir escuchó a Lauren y encontró joyas robadas en la habitación de Emma. El príncipe pensó que, en un intento por tomar el lugar de su hermana, Bunny estaba copiando su comportamiento y robándole sus cosas, por lo que sospechaba de ella. Salvir ordenó llamar a un investigador y obtener una confesión de Emma, así como realizar una investigación sobre el resto de las sirvientas. Al regresar con Lauren, el príncipe la encontró en estado crítico
y notó que se veía aún peor que cuando llegó a la mansión. El joven comenzó a preocuparse por ella, notando el estado de su habitación y su ropa. Mientras tanto, Lauren soñaba con su abuela, Adivina, quien era su mentora y apoyo, le enseñaba su fisonomía. Al recordar sus lecciones, la heroína se dio cuenta de que, aunque se encontraba en un mundo desconocido para ella, los principios del universo seguían siendo los mismos. La ubicación de las energías en el cuerpo de una persona se manifiesta en su rostro. Leerlo se llama fisonomía. Lauren se despertó con dolor. Comprendió que el cuerpo de Bonnie aún era pequeño y que la temperatura podría llevar a un desenlace desastroso. Oraciones de amor y protección aparecieron en su cabeza, pero no entendía de dónde venían estos pensamientos inútiles. Lauren entendió que por mucho que estirara la mano, aquí no había nadie que pudiera ayudarla. Pero de repente el duque, sentado junto a su cama, tomó la mano que le extendía entre las suyas. No hace mucho. Aquí reinaba el caos, hasta que el duque, con su poder, selló el núcleo que servía como fuente de vida a los monstruos. Así, el héroe y su hermano fundaron un nuevo estado, el Imperio Abyssus. Lauren no lo consideraba un héroe, porque acogió a una huérfana y la usó para protegerse de la maldición. Para ella, él era un engañador. Cuando encontró a Bonnie y le pidió que fuera con él, ella no se atrevió a rechazarlo. Mientras el duque sostenía su mano, Lauren le devolvió las palabras y declaró que él tampoco había significado nada para ella. Sin embargo, la niña pensó que era un sueño, porque ¿por qué el gran duque visitaría al conejito enfermo? Por la mañana, Lauren se levantó sintiéndose muy bien, pero de repente no entendió por qué. Junto a su cama encontró al hijo mayor de Credel, Angelus. La niña sospechaba que había usado su poder sobre ella. Estamos hablando de poderes que solo están disponibles para aquellos por cuyas venas fluye sangre azul. El gran duque tiene poderes helados y su hijo mayor tiene poderes curativos. Sin embargo, Lauren recordó que cuando Bonnie sangraba, no movía un dedo. Mirando a su alrededor, la niña se dio cuenta de que estaba en los verdaderos aposentos de Ofelia, pero Angelus le dijo que no pensara que había tomado el lugar de su hermana. Sin embargo, Lauren estaba acostumbrada a ese trato y le dijo al príncipe que no se estaba engañando a sí misma. El príncipe aconsejó a la protagonista que no pensara que una vez que llegara al palacio principal, se convertiría en parte de la familia. Creía que ella había ahuyentado a las queridas doncellas de Ofelia y ahora pensaba que el mundo entero le pertenecía, pero hasta ese momento no se había enterado del despido de las doncellas. Angelus siguió insistiendo en que las acusaciones contra Bonnie no eran del todo falsas, aunque era obvio que ella era un árbol. Lauren quiso empezar a hablar sobre cómo la habían tratado todo este tiempo, pero el príncipe dijo que no tenía nada de malo. La niña solo quería discutir el problema, pero entendía que todos en esta familia estaban tratando de sufrir más. Justo cuando pensaba que la verdadera conejita ya no tenía que pasar por esto, el príncipe anunció que su padre le había permitido quedarse en palacio. Lauren sabía que dejar entrar a Bonnie al castillo principal sería como presentarla al mundo. Ya había sido traicionada por personas así una vez, no iba a tolerar ese trato nuevamente. No necesitaba una habitación cálida ni ropa bonita, porque al final tendría que pagar por el bien. Lauren recordó que le prometieron una recompensa y pidió que la liberaran del Gran Ducado. Angelus pensó que esto era algún tipo de truco, y comenzó a preguntarse si realmente se trataba del mismo Bonnie. De hecho, se alegraría si ella huyera del castillo. Incluso ahora estaba ansioso por echarla de la habitación de Ofelia. Lauren se puso de pie y le dijo que quería hablar con el gran duque de inmediato, porque él toma ese tipo de decisiones. Al quedar sola en una habitación vacía, Angelus comenzó a preguntarse a dónde iría después de salir de allí. Lauren caminó por los pasillos, sabiendo de alguna manera a dónde ir, aunque nunca había estado allí antes. Recordó que cuando Bonnie tenía 8 años encontró un pasaje secreto al castillo, pero la niña usó sus talentos solo para robar. Sin embargo, ella no fue la única culpable de todo esto. La era de la iluminación nunca llegó para los Dump. Tuvieron que engañar, intimidar y matar. Bonnie solo robó aquellas cosas que mostraban el amor que la familia le mostraba a Ofelia. Los miembros de la familia Credel no pueden perdonar a la niña por lo que hizo, y sin embargo, si hubieran intentado llegar a un punto intermedio, las cosas podrían haber sido diferentes. Al llegar a la oficina del duque,
Lauren tocó y entró con su permiso. Sin levantar la cabeza se dio cuenta de quién estaba frente a él. El duque, que seguía trabajando en sus papeles, le preguntó con rudeza qué había olvidado aquí. Lauren declaró que no quería quedarse en el castillo, pero al escuchar esto, el gobernante rompió la pluma de hierro simplemente apretando sus dedos con más fuerza. El personaje principal empezó a pensar en la pregunta tal vez no sea un héroe, sino un bastardo corriente. Mientras el duque le hacía preguntas, la niña no podía entender cómo alguien con tal aura como la suya podía seguir con vida. Lauren pidió que la enviaran de regreso a los barrios bajos, porque la maldición de Ofelia había pasado a su cuerpo y ya no necesitaba quedarse en el castillo. La niña pensó que si la persona maldita y el portador estaban cerca, la maldición podría regresar, pero el duque dijo que eso no era cierto. El plan del personaje principal fracasó y luego se preguntó por qué expulsaron a Ofelia del castillo, pero el gobernante no respondió. El duque la ordenó pasar a la habitación, diciendo que había tomado la mejor decisión para su hija. Lauren estaba enojada por toda esta situación. Agradeció al jefe de la familia azul por la oportunidad de una vida mejor y pidió conocerla. Sin embargo, afirmó que ella estaba a salvo aquí, pero la niña no lo creía así. Mientras la niña expresaba todo su descontento, el hombre se acercó a ella y le dijo que Ofelia estaba en cuarentena porque estaba enferma. El duque le ordenó que fuera a la habitación, pero Lauren de repente anunció que interpretaría el papel de una hija falsa. Ella se volvería obediente y tan pronto como él apartara la mirada, ella simplemente desaparecería, devolviendo la maldición a su legítimo dueño. Lauren decidió actuar poco a poco y, volviendo a su habitación, empezó a pensar en cómo escapar del castillo. La heroína recordó que Bunny escondió un artefacto mágico robado del vertedero. Tomando el arete en sus manos, se escuchó una voz en la cabeza de la niña. Pensó que podría comunicarse con quien tenía el segundo arete. La voz del niño siguió preguntando quién era, a lo que la heroína respondió que era Bunny. El niño dijo que había estado esperando una respuesta durante 8 años de su vida y comenzó a preguntar de dónde había sacado este pendiente. Al final resultó que el joven estaba esperando una respuesta de su padre. Lauren quiso cortar la conexión, pero él la detuvo. Él le pidió que no tirara el pendiente y él mismo cortó la conexión. De repente, Salvir apareció detrás de ella preguntándole qué estaba haciendo. Lauren logró esconder el arete en su manga cuando el príncipe notó el agujero y le preguntó qué estaba buscando. La niña respondió lo primero que le vino a la mente, diciendo que estaba buscando comida. El príncipe quedó impactado por su respuesta y ordenó llamar a la cocinera de inmediato. Salvir llevó a la niña al castillo a la mesa puesta y le dijo que se comiera todo, que él volvería y lo comprobaría. Lauren pensó que se trataba de un nuevo tipo de acoso y llamó a la criada y le ordenó llevar toda esta comida al comedor de los sirvientes. La niña le dijo a la criada que este era un pequeño regalo de su parte por cuidarla en el futuro. La criada se llenó de optimismo. Pensó que la joven le había pedido que les preparara todos estos deliciosos platos. Lauren, después de analizar a la criada, se dio cuenta de que ella era frívola e ingenua cuando era niña. Al día siguiente, la protagonista se despertó por un ruido y nuevamente encontró a Angelus junto a su cama mirando el Breguet. Levantándose de su asiento, el joven guardó su reloj y afirmó que su padre no encontraba sinceridad en sus palabras. Lauren admitió con calma que él tenía razón, convenciéndolo de que quería tanto salir del castillo, aunque fuera por poco tiempo, que se había equivocado. Angelus miró a Bunny recordando cómo ella solía llamarlo obstinadamente hermano, incluso cuando él la insultaba, pero ahora se comportaba de manera diferente. Al escuchar la promesa del personaje principal de ser obediente, la imagen de Ofelia apareció en su cabeza y no podía entender por qué eran tan similares. El príncipe seguía pensando que era importante transmitir la maldición de su hermana a otra persona, pero no sabía qué pasaría cuando la verdadera amante regresara a casa. Después de sacar estos pensamientos de su cabeza, le dijo a Bunny que las doncellas de Ofelia habían malversado su dinero, pero la niña no entendió lo que quería decir. Resultó que tenía una asignación mensual de 200,000 festivales que recibió durante 2 años enteros. La segunda esposa del duque era responsable de las finanzas, dado que vivió toda su vida en el templo. Probablemente no se enteró de este incidente hasta hace poco. El príncipe dijo que había venido por su recompensa, ya que las doncellas estaban causando problemas. Ella podía pedir lo que quisiera.
De repente extendió la mano y acarició la cabeza de la niña. Pensó que esto le serviría como recompensa, pero Lauren lo empujó. La verdadera conejita ya estaría llorando de felicidad porque anhelaba amor y necesitaba desesperadamente contacto. Angelus, atónito, escuchó cómo la niña decía que no lo necesitaba y que no dejaría de hacer de familia con él. Lauren afirmó que necesitaba un presupuesto decente para estar a la altura de su papel de princesa. Unos días después, le trajo el documento de financiación y le dijo que, además, recibiría pagos mensuales. Lauren ya estaba haciendo planes para ahorrar suficiente dinero para huir y construir un gran castillo en una isla remota. Al salir, Angelus afirmó que en un mes retomarían los entrenamientos y la niña fue a la oficina del duque a buscar libros para prepararse con anticipación. De repente, el artefacto que encontró la niña se activó y escuchó la voz del niño. Mientras Lauren se preguntaba si debía responderle, él continuó llamando y hablando. El personaje principal captó los cambios en su voz, pero no respondió y ella no se molestó en interrogarlo. Gracias a su experiencia de su vida pasada, entendió cómo era cuando no había nadie que pudiera escuchar, por lo que la niña le dijo que podía hablar con ella. Mientras hablaba con el niño sobre cosas pequeñas, Lauren se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan tranquila. Él admitió que la oscuridad lo asustaba, y entonces la niña decidió contarle sobre las estrellas que la ayudaron a superar ese miedo. Lauren se sintió feliz hablando con esta niña porque podía estar consigo misma. En ese momento, otros chicos arrojaron una piedra a la cabeza del niño, acusándolo de terminar en los barrios marginales por su culpa. Continuaron arrojándose sobre el joven y llamándolo monstruo, porque mató a Annie, pero esta vez atrapó una piedra. El contenido del libro difería de lo que le enseñó a Bunny su mentor, y la heroína no podía entender porque no tenía experiencia o lo hizo a propósito. Lauren no podía entender si había una razón por la que renació en este mundo, porque era muy similar al de ella. Llamaron a la puerta de su habitación y las criadas entraron para limpiarla. La protagonista pensó que la estaban cuidando tan bien porque Ofelia es un símbolo de paz que todos aman. Lauren recordó las palabras de su abuela de que ella era como un árbol primaveral, un símbolo de fuerte vitalidad. De repente, Ángela, la jefa de las criadas, entró en la habitación y anunció que a partir de ese día la señora tenía asignadas nuevas criadas. Una de las sirvientas dijo que la señora no había terminado su comida. Lauren supo más tarde que se llamaba Candice. Ángela sabía quién estaba realmente frente a ella, por lo que no trató de la mejor manera al personaje principal. Después de analizar a la jefa de doncellas, Lauren se dio cuenta de que tenía un patrón confiable que estaba moviendo los hilos. El personaje principal ordenó que le trajeran los currículums de todas las sirvientas, porque no sabe nada de ellas. Ángela no podía entender por qué alguien como Bunny los necesitaba y qué estaba haciendo. Mientras el personaje principal estudiaba los papeles, la criada principal intentaba entender por qué de repente comenzó a sentirse nerviosa frente a esta chica. Lauren llamó a Ángela y le preguntó si estaba fingiendo estar muerta. En los archivos personales de Ángela no había coincidencia entre la fecha de nacimiento y la fisonomía. Era evidente que algo andaba mal. Lauren le preguntó qué pasaría con el que llegara al ducado con la identidad de una persona ya fallecida, intimidando a la jefa de doncellas. Por miedo, Ángela cayó de rodillas pidiendo perdón. Su mirada desesperada decía que estaba dispuesta a obedecer cualquier orden. El personaje principal, en un tono gélido, le dijo que fuera ella misma a contarle todo al cabeza de familia. Ángela abrió la puerta y salió corriendo, dirigiéndose a su patrón en busca de ayuda. Lauren sabía que la criada no se lo diría al duque, solo quería saber quién se escondía detrás de ella y controlaba la situación. Ángela entró en los aposentos de la duquesa y estaba a punto de caer de rodillas y pedir perdón cuando fue interrumpida. Salvir estaba en la habitación. La criada se preguntaba qué hacía aquí. La criada dijo que necesitaba urgentemente informarle algo a la duquesa, pero el joven amo le ordenó que hablara delante de él. Cuando empezó a contarlo, el rostro de Silver se volvió frío y helado, y su sonrisa se desvaneció. El príncipe extendió la mano y agarró a la doncella por el cuello, porque iba a matar de hambre a Bunny, y a él no le gustó. La duquesa intentó calmarlo, pero él, enojado, echó a Ángela y le preguntó por qué le contaba esto a su madrastra. En este punto, la criada admitió que fue la señora quien ordenó que brutalizaran a Bunny.
Sin embargo, la duquesa afirmó que ella no dio tales órdenes, y de repente se dio cuenta de que en realidad nunca había recibido tales instrucciones. Lo hizo para ganarse el favor de su amante. Mientras la criada seguía justificando sus crueles acciones, el príncipe llamó a los guardias y ordenó que la encerraran en régimen de aislamiento. Finalmente, Salvir le dijo a la duquesa que ya no era santa y se despidió, sin notar el cambio en el rostro de su madrastra. Al quedarse sola, Flavia trató de comprender cómo pudieron haber atrapado a Ángela. Perdido en sus pensamientos, Lorraine no se dio cuenta de que la duquesa de Credel había venido a visitarla. La señora le dijo que siguiera descansando, porque solo entró un minuto para decirle que había ido al templo a orar por su recuperación. Fue Santa Flavia quien ayudó al gran duque Credel, que intentaba sellar a la bestia demoníaca, bloquear y reprimir los planes de los magos. Sin embargo, debido al uso excesivo de su poder, perdió por completo su don divino y fue abandonada por el templo. Su compañero de armas, el duque Kegel, incapaz de soportarlo, la convirtió en su segunda esposa, lo que le permitió ganarse el respeto. Flavia también era necesaria para proteger a Ofelia, considerada un símbolo de paz. Sin embargo, los magos lograron maldecir a la hija del duque cuando tenía 7 años. Lorraine pensó, y se dio cuenta de que la duquesa era la única que sabía cómo transferir la maldición a Bonnie. La niña notó cómo a Flavia le temblaban las manos y le preguntó si todo estaba bien para ella. Mientras la duquesa hablaba de la criada, Lorraine comenzó a estudiarla detenidamente y algo la alarmó. Flavia dijo que el error de Ángela fue accidental y que las acusaciones de Bonnie eran infundadas, por lo que no sería castigada. Y luego Lorraine se dio cuenta de lo que le pasaba a la duquesa, es decir, sus alumnos, desde el momento en que llegó estaban inmóviles. Más tarde, la heroína fue a estudiar el pedigrí de la familia Credel, pero no contenía la fecha ni la hora del nacimiento de Flavia, lo que significa que no podrá hacer una predicción. La niña se dio cuenta de que necesitaba escapar no solo del duque, sino también del imperio. El poder de la familia Credel estaba en todas partes. La existencia de Bonnie es un punto débil para el cabeza de familia y debe tener cuidado de no convertirse en una herramienta de la que puedan aprovecharse. Después de estudiar a la familia imperial, se dio cuenta de que sus herederos no eran buenos y que el duque podía proclamarse emperador. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de un niño en su cabeza, quien declaró que hoy era su cumpleaños. El joven empezó a decir que hace 9 años mucha gente murió por su culpa, porque nació para iniciar una guerra. Hace 9 años nació un hijo del mal, de pelo oscuro y ojos negros, provocando una tragedia similar a la ocurrida durante la Gran Guerra. Era el nombre de un periodo de caos en el que los magos y las brujas proliferaban por todas partes, pero se convirtió en la base para la fundación del imperio. A partir de los recuerdos de Bonnie, el personaje principal se dio cuenta de que había conocido al niño en un vertedero. Lorraine comenzó a convencerlo de que él no era la causa de la guerra, simplemente nació. Comenzó a analizarlo por su fecha de nacimiento, estaba destinado al poder absoluto o a la mendicidad. Lorraine le dijo que las personas que sufrieron en la Gran Guerra no deberían culparlo a él, sino al emperador y al templo. Con sus palabras despertó las ganas de vivir del niño y finalmente reveló su nombre. Su nombre era Damián. El personaje principal no entendía cómo se volvió tan amigable con él. Continuó preocupándose por el niño y preguntándose cómo sobreviviría al invierno, incluso si le decía dónde conseguir medicinas. Lorraine continuó reflexionando sobre la posibilidad de formar equipo con él, ya que sus destinos son similares y pueden ayudarse mutuamente en una situación difícil. Al bajar de la oficina se encontró con Salvir, quien una vez más empezó a sospechar de algo. El príncipe preguntó por qué no la contrataban como maestra, y ella estaba aprendiendo por sí misma y se sorprendió al saber que se había ganado el agotamiento. Comenzó a regañar a la niña por dar toda la comida a los sirvientes, mientras que ella misma había comido previamente hierba. La verdadera conejita realmente pensó que su tiempo en el castillo fue el paraíso en comparación con el depósito de chatarra, y Lorraine se lo contó al príncipe. El personaje principal no entendía por qué Salvir de repente empezó a preocuparse por ella, ya que nunca antes le había importado. Le exigió que le dijera si decidía hacer algo, pero Lorraine no vio la necesidad de hacerlo.
y luego se dio cuenta de que el príncipe estaba atormentado por un insignificante sentimiento de conciencia, el duque probablemente le enseñó justicia. Salvir siguió insistiendo en que le daría todo, pero Lauren rechazó obstinadamente su oferta. Comprendió que la verdadera conejita ya habría agarrado la mano que le tendían, con la esperanza de entrar en el círculo familiar. Pero la protagonista solo quería recuperar la energía y la salud correspondientes a su edad. Sin embargo, no sabía si la gente realmente pensaría que ella era Ofelia y la seguirían. Cuando Salvir se acercó a ella declaró severamente que la ignoraría como antes, sin importar lo que hiciera. Lauren rodeó al príncipe y se dirigió a las escaleras, pero él declaró que aún no había terminado y la siguió. Ante la sorpresa, la niña empezó a caer, pero Salvir logró reaccionar y atraparla. Lauren se tocó la cicatriz de la ceja y le aconsejó que tuviera cuidado con las mujeres para no arruinar su destino. La niña se alejó y caminó sin mirar atrás, dejando al príncipe pensar en sus palabras. Gracias a sus observaciones, Lauren se dio cuenta de que había un enemigo interno en el castillo que intentaba aislar a Bonnie. La protagonista necesitaba gente que la siguiera, aunque dejara de ser Ofelia. Llamó a Candace y comenzó a preguntarle sobre el trabajo y la familia, mientras estudiaba sus rasgos faciales. Mientras Lauren adivinaba el futuro, la criada pensó que la dama probablemente estaba sola y triste, pero la dama se rió de esta suposición. La niña llamó a Candace y le aconsejó que mantuviera al niño llamado Joey alejado del agua. La criada la escuchó aturdida. Al salir de los aposentos de la señora, la criada pensó en las palabras de Ofelia y no entendía cómo podía ver el futuro. Unos días después, Candice estaba de rodillas agradeciendo a la princesa por salvar a su hermano. La criada estaba avergonzada porque no tenía nada que pagarle a su ama, pero Lauren se agachó junto a ella y le dijo que no actuara como si hubiera hecho algo malo. El personaje principal, con una sonrisa, le pidió a Candice que se convirtiera en su sirvienta personal. Lauren se levantó y preguntó cómo estaba su hermano, y prometió decirle al mayordomo que le enviara un médico. La criada dijo que no valía la pena hacer esto por el bien de una criada común y corriente, pero la señora insistió por su cuenta. En ese momento, Candice decidió seguir a la princesa Ofelia por el resto de su vida. Cuando Lauren abrió la puerta, hubo un chillido y alguien cayó al suelo. Era Ruby escuchando a escondidas. El personaje principal se acercó a la criada, preocupado por ella. De repente se lastimó. Pero cuando Candace involuntariamente levantó el tono y comenzó a reprochar a la criada por haber escuchado a escondidas, ella, a su vez, se levantó y empezó a correr lo más rápido que pudo. A la doncella personal le preocupaba que ya hubiera tantos chismes sobre su amante y temía que Ruby pudiera resultar ser una espía. Lauren le pidió a su doncella que no se enojara y le aconsejó que mirara más de cerca a Ruby. El personaje principal creía que Ruby y Candace se complementan perfectamente, aunque son completamente opuestas. Lauren entró en la sala de entrenamiento, dejando a la criada reflexionando sobre las palabras que había dicho. Sin embargo, Ruby ya les había contado a todos nuevos rumores, lo que enfureció aún más a Candice. La doncella personal del personaje principal caminaba por el pasillo cuando la llamaron y se dio la vuelta para encontrar a la duquesa Marcelle y la baronesa Garnet. La duquesa era la madrina de los niños Credel y futura guardiana de Ofelia, y la baronesa era su dama de honor, pero tras la aparición de Flavia casi dejaron de visitar la residencia del duque. Pidieron una reunión privada con la princesa y ya habían comenzado a salir cuando la criada empezó a hablar. Candice dijo que considera su deber cortar todo lo que pueda perturbar la mente y el cuerpo de la princesa. La baronesa ya estaba atacando a la doncella cuando la duquesa Marcelle la detuvo. Ella admitió con una sonrisa triste que había venido a preguntar si su hijo tenía posibilidades de salvación. Pero de repente, Angelus apareció detrás de ellos, preguntando por qué habían llegado sin previo aviso. La duquesa dijo que tenía prisa por saber que su ahijada se había recuperado y regresado a casa. Sin embargo, según el príncipe, Ofelia no pudo recibir invitados y se ofreció a llevárselos a Flavia. Candy fue con la princesa para contarle lo que había pasado, pero encontró a Ruby allí. Resultó que la doncella habladora ya le había avisado a la dama sobre la visita de la duquesa. Ruby dijo que la familia Marcelle había sido muy leal al duque desde la fundación del imperio y Madame era muy cercana a su difunta esposa. Candy comenzó a enojarse con Ruby porque empezó a decir que Duchess odia a Flavia. Mientras tanto,
Madame Marcel dijo a la segunda esposa del duque que enviaría a palacio a varias doncellas elegidas por ella. La criada personal estuvo a punto de decir que la duquesa había venido a pedir ayuda para su hijo, pero Ruby fue más rápida. Sin embargo, Lauren entendió su debilidad en esta situación. No podía hacer nada para ayudar al hijo de la señora. La duquesa se ofreció a enseñarle personalmente la etiqueta a Ofelia, pero Fluvia afirmó que ya habían contratado a un maestro. Mojando su dedo en el té, la esposa del duque lanzó un hechizo sobre Madame Marcel que la convenció de que no tenía nada de qué preocuparse. La duquesa no podía entender por qué le dolía tanto la cabeza después de cada conversación con Flavia. Estaba a punto de irse cuando la doncella le entregó una carta de la princesa. La duquesa comenzó a leer con esperanza la carta, que decía que Ofelia no podía curar a su hijo. Sin embargo, esto no indica que deba morir pronto, tiene mala salud, pero sí fuertes cualidades personales. Al leer la carta de Madame Marcel, me emocioné ante las amables palabras escritas por un niño de 10 años. El período de recuperación de Angelus terminó y llamó a Bunny a su casa. Al dirigirse allí, Lauren estaba preocupada por Damian, porque había llegado un duro invierno en el imperio y él no se puso en contacto con ella. Era su primera vez en la oficina de Angelus. Él solo tenía 14 años, pero era un terrible adicto al trabajo. El personaje principal acaba de entrar y ya comenzó a regañarla por alterar el orden en el palacio. Angelus poco a poco empezó a gritar, preguntando por la carta que había escrito para Madame. Estaba enojado porque todos creían que ella era la próxima santa, pero ella no fue quien difundió esos rumores. El príncipe amenazó con enviarla de regreso a la torre si se atrevía a arruinar la reputación de Ofelia. La razón por la que mencionó esto es por la gran duquesa, porque el poder divino se transmite a la siguiente generación después de la muerte. Lauren se disculpó con el príncipe y lo convenció de que les pediría a los sirvientes que no hablaran más del tema. La niña incluso se alegró de haber permitido que el chisme se difundiera. Esto provocaría a la duquesa. Angelus la agarró por los hombros y la distrajo de pensamientos sobre el conflicto que podría surgir. Al salir de la oficina, Lauren conoció al vizconde Lydon, quien hace 2 años era responsable de entrenar a Bunny. Por lo general, la crianza del hijo de un aristócrata se confiaba a una dama famosa en la sociedad, pero aparentemente nadie se comprometió a enseñar a un mendigo así. El vizconde provenía de una familia de campesinos, pero cuando los magos abundaban por todas partes, vendía suministros a los necesitados y luego compraba un título. Era un hombre hecho a sí mismo, y tenía un conocimiento impecable de las reglas de etiqueta y cultura. Fue él quien le inculcó a Bunny la idea de que necesitaba ser como Ofelia para ser amada. Victon le contó sobre el libro de cambio familiar que la metió en problemas. No puso su mano en ello, sino que simplemente los animó a actuar. Siempre encontró lagunas y huyó si sus planes eran revelados. El vizconde engañó a Bunny para que provocara un accidente y para él ella todavía parecía estúpida. Este hombre es tan sabio que decidió no utilizar a la chica, sino tenderle una trampa, ganándose su confianza. Lauren declaró que al regresar al castillo, verificó su fecha de nacimiento y estaba preparando un regalo. Continuó enseñándole a la niña, pero estas tonterías eran imposibles de entender. Ella quería que él se escuchara a sí mismo desde afuera. Una semana después, Lauren se vistió con un traje raído, salió a caminar por el invernadero y recogió flores. De esta forma irrumpió en el evento social de la gran duquesa para mostrar los resultados de sus estudios. Comenzó a saludar y repartir flores a las damas nobles, pero ellas no parecieron ofendidas. Lauren agarró la mano de una de las mujeres y les preguntó por qué eran tan groseras y por qué vestía ropa vieja. La duquesa empezó a poner excusas y a decir que era impotente, porque era impotente. Flavia se quitó la capa y la cubrió ostentosamente con ella, mostrando falsa preocupación. De repente, Lauren atacó a la duquesa y le pidió a su mamá que no llorara, porque el médico dijo que estaba casi curada de la desnutrición. Lo dicho conmocionó a todas las damas nobles. No entendían por qué la hija del duque era tratada de esa manera. Pero la duquesa también encontró una salida, echando toda la culpa a las doncellas encargadas de cuidar de Ofelia. Las señoras se reunieron alrededor de Flavia y comenzaron a calmar a la pobre mujer, diciéndole que no era culpa suya. Ya en la siguiente lección, Victon le preguntó por qué hacía esto. Aparentemente ya había sido reprendido. Lauren respondió que hacía todo como él le enseñaba, pero esto enfureció aún más al hombre. La maestra preguntó por qué no se ponía lo que llevaba ahora,
pero la niña dijo que esas eran las cosas de la verdadera Ofelia y que tendría problemas si las ensuciaba. Victon sacó unas pastillas de su bolsillo y le dijo a Lauren que las tomara, diciendo que eran para mejorar la memoria. Mientras la maestra la miraba, la niña le dio las gracias, se lo quitó y se lo llevó a la boca. Al final de la lección, comenzó a convencer a Lauren de que solo decía las cosas correctas y era fiel. Él continuó convenciéndola de que solo decía las cosas correctas, y ella, por distracción y estupidez, se comportó de manera inapropiada. Lauren obedientemente estuvo de acuerdo con todo lo que dijo, pero tenía sus propios planes. La niña supuso que se trataba de algún tipo de droga que nublaba la mente. Trató de comportarse en consecuencia y él mostró su rostro. Después de lo sucedido con Ofelia, Angelus tenía la misma pesadilla cada vez que se dormía. Ya no entiende, tiene pesadillas. Porque no durmió lo suficiente, o no durmió lo suficiente por las pesadillas. Cuando se enderezó y tomó la manija, habiendo recobrado el sentido, se escuchó un golpe persistente en la puerta y su asistente entró rápidamente. Habló de cómo Bonnie irrumpió en una reunión de damas nobles y les mostró su grosería. El príncipe pensó que la niña había cambiado, pues últimamente se había portado perfectamente, así que llamó al vizconde para volver a enseñarle. Angelus comenzó a enojarse porque recién le informaron sobre esto, porque la reunión tuvo lugar hace una semana. El príncipe consideró que lo sucedido era culpa suya, porque sabía que ella solo podía ser controlada mediante vigilancia, controles y presiones. Estaba decidido a enviarla de regreso a la torre si aparecía una mancha en la reputación de Ofelia. Angelus fue a los aposentos de Bonnie y comenzó a preguntarle en qué estaba pensando cuando hizo algo tan estúpido. Él le dijo que volviera a la torre y que cambiaría a todas sus doncellas. Lauren escuchó todas sus quejas y en un momento simplemente admitió su culpa, dejando a Angelus en shock. Lloró y elogió las lecciones del vizconde, diciendo que era ella quien no recordaba nada. De repente la niña se levantó de un salto y corrió hacia la caja, diciendo que tomaría las pastillas para la memoria que le dio la maestra. Sin entender de qué estaba hablando, el príncipe la tomó de la mano y la empujó hacia atrás. La caja saltó de las manos de Lauren, se abrió y cayeron pequeñas pastillas. Angelus empezó a preguntar qué era, pero la niña cayó de rodillas y perdió el conocimiento. Los métodos de Flavia fueron efectivamente efectivos, porque los Credel son indulgentes con los débiles. El príncipe sacó a la niña en brazos y comenzó a llamar a los médicos, diciendo que la princesa se había caído y necesitaba ayuda. Cuando despertó, Laurent encontró a un Angelus pálido que parecía realmente preocupado. Ella estaba en la sala médica y el médico dijo que el príncipe la trajo personalmente aquí, aunque podría haberla llamado a sus aposentos personales. El disgusto de Angelus hacia Bonnie disminuyó y Lauren entendió que su comportamiento tuvo su efecto. El médico empezó a preguntarle por su bienestar. La niña dijo que no se sentía ella misma. Le pidió al príncipe que no se enojara, porque cree que las pastillas del vizconde tienen la culpa. De hecho, Lauren no los bebió, solo los recogió y esperó el momento adecuado para hablar de ellos. Le pidió al príncipe que hablara con Vicant para que le permitiera no aceptarlos más. El médico y Angelus escucharon horrorizados las palabras de la niña y declararon que las pastillas para mejorar la memoria simplemente no existían. El médico probó la droga y habló a los príncipes sobre sus propiedades y consecuencias de su uso. Al final resultó que el medicamento estaba destinado a destruir el estado mental y lavar el cerebro de la víctima. Sentada en la sala de estudio, Lauren pensó que el vizconde probablemente sintió que algo andaba mal, porque se evaporó instantáneamente. La niña amenazó a Salvir, que estaba sentado a su lado, con tirarlo al pasillo si no se detenía. El príncipe no entendió de qué estaba hablando, y entonces el personaje principal lo golpeó en la pierna que estaba temblando. Lauren no pensó que su acción tendría un efecto secundario en la forma de un príncipe pegado a ella. Aunque le asignaron guardias, Salvir se consideraba más fuerte y no iba a irse por mucho que ella le pidiera. Lauren fue notificada que el primer duque había llegado a ella. El príncipe agitó su mano ordenándole que se fuera. El asistente que vino a recogerla dijo que la esperaban en la sala de tratamiento para comprobar su bienestar. La niña notó que algo andaba mal, caminaban en dirección opuesta al lugar designado. Las joyas de la heroína se desprendieron y accidentalmente las pisó, rompiendo la piedra. En el momento en que la chica se inclinó detrás de él, el caballero cerró la boca y la arrastró. Lauren no sabía a dónde la llevaban. Trató de defenderse, pero sus intentos fueron en vano.
La arrojaron a una habitación vacía, donde el vizconde Lydon ya la estaba esperando, con un aspecto bastante amenazador. Él la convenció de que todo terminaría si bebía el veneno, pero solo él sabía la ubicación del antídoto. Victon quería que Pretzels lo siguiera como perros, porque si Bunny moría, no se sabía qué le pasaría a Ofelia. Lauren lo llamó loco. Estas palabras lo pusieron furioso y comenzó a preguntar quién lo hacía así. La niña respondió que él mismo había alcanzado el pico que le permitía su potencial, pero que podía caer en un instante. Su destino era ocupar la posición más alta que sus habilidades le permitieran, solo para deslizarse al abismo en un instante. El personaje principal lo llamó Diablo, lo que enfureció aún más a Victon. Justo cuando lo alcanzaba, aparecieron los príncipes. Salvir cerró los ojos para que la niña no viera la crueldad de lo que estaba pasando. La decoración que dejó caer antes era un artefacto de Angelus que contenía magia de invocación, apuntando con la espada al vizconde. El hijo mayor preguntó quién estaba detrás de él y por qué le dio el libro sobre la magia dorada a Bunny. Angelus empezó a darse cuenta de que ella era solo una niña que anhelaba amor. El príncipe arrebató el veneno de las manos del maestro y se lo vertió en la boca, exigiendo que dijera la verdad. Rápidamente sacó el antídoto, pero Angelus lo tiró sin permitirle beber. El vizconde pensó que lo dejarían con vida para saber quién estaba detrás de él, pero fue ejecutado en el acto. Salvir quiso saber con su asistente quién estaba detrás de todo esto, pero se tragó el veneno escondido en su boca. Angelus prometió descubrir quién era el principal culpable, pero Lauren entendió que no sospecharía de Flavia. Arrodillándose, prometió darle un nuevo artefacto de invocación para reemplazar el roto. Esta fue la primera vez que no fue acusada de robar joyas, sino que se la regalaron. Lauren quería ver las caras de los príncipes si decía que Flavia era la criminal. Posteriormente, en su habitación, la protagonista intentó contactar con Damián, pero él no logró contactar. La razón por la que todavía estaban vivos era por el hombre que los protegía de vez en cuando. Pero este hombre odiaba al niño tanto como a todos los demás. Lauren planeaba visitar a Damián cuando pudiera moverse con seguridad. Al día siguiente, Angelus declaró que en adelante sería responsable del entrenamiento de Vanya. Lauren dijo que no quería quitarle el tiempo, pero resultó que él ya había despejado su agenda. Realmente iba a enseñarle, porque se sentía responsable de lo sucedido. El príncipe decidió contarle a la niña sobre el motivo de la Gran Guerra, pero Lauren no entendía por qué necesitaba esto. Al final resultó que no fue el niño nacido el día de la predicción, sino su madre la culpable de la guerra. Ella era la princesa del reino caído de Keisen, una maga del gobierno. Así fue como Lauren se dio cuenta de que los pendientes pertenecían a la madre de Damián. La princesa se acercó al príncipe del reino de Abyss y se volvió cercana a él. Todos los miembros de la familia real Kassen fueron ejecutados, pero su majestad salvó a la princesa y quedó embarazada. Solo la familia imperial, los Credel y el Gran Templo conocen esta historia. Lauren comenzó a sospechar que hasta que la verdad llegue al pueblo, el emperador se deshará de Damián. Angelus preguntó quién, en su opinión, había ayudado a escapar a la princesa, porque estaba bajo custodia. La niña supuso que era él quien deseaba la muerte para ella y su hijo por nacer. Quizás el secuestrador fue Su Majestad la Emperatriz. La familia real Abyss es la única donde se permite la poligamia. La princesa Juana se ha convertido en una espina clavada porque se supone que un niño nacido en palacio es el heredero. Al escuchar los argumentos de la niña, el príncipe pensó que era una niña muy inteligente. Lauren se preguntó si era posible ignorar el factor que amenazaba el derecho a heredar el trono. Y entonces la niña se dio cuenta de que Damián era la persona que necesitaba. Él era el único dotado de las cualidades de un digno emperador. El personaje principal no podía dejarlo ir, había que salvarlo. Más tarde, le pidió a Emma que llamara al diseñador adecuado para ella desde el vestidor adecuado. Le dio a la criada el dinero que recibió de Angelus y le pidió que le comprara un traje. La niña quiso cubrir el vestido con pequeños diamantes para que la tela no se viera. Lauren le pidió a su doncella personal que la comprendiera porque iba a meterse en problemas. Luego llamó a Ruby y le pidió que le contara sobre el mago errante que apareció en el Imperio. Necesitaba un artefacto creado por él para que fuera más fácil escapar. Pero Ruby no sabía nada sobre sus habilidades mágicas, decía todo tipo de tonterías.
Mientras tanto, en el depósito de chatarra, Damian encontró a un hombre ensangrentado que los estaba protegiendo. Ordenó al niño que corriera y protegiera a Lady Huang, porque la última esperanza de los Casene había sido atrapada. Mientras tanto, Angelus encontró a Lauren y le dio un nuevo artefacto de invocación. El príncipe estaba decidido a que, pasara lo que pasara, no permitiría que esta niña sufriera como Ofelia. Lauren se dirigió en secreto al edificio del Ministerio de Magia de Crediley y llamó a uno de los trabajadores. Pidió ser trasladada a las tierras de Dayamine, pero se la negaron. El mago aún recordaba lo sucedido hace 3 años. Tenía miedo de que el primer príncipe lo matara, porque los magos y los caballeros hacen voto de silencio y, si lo rompen, mueren. Lauren comenzó a preguntarse si Angelus realmente tenía la culpa de lo que le pasó a la princesa Ofelia. Sin embargo, la niña convenció al mago para que le hiciera un pergamino de movimiento, pero fue solo por 1 hora. Fue en busca del mago al hotel para buscar al mago errante y lo encontró. Comenzó a elogiarse a sí mismo y preguntó qué quería la pequeña dama de él. Y necesitaba 5 pergaminos de movimiento, 10 artefactos diferentes y magia que le permitieran cambiar su apariencia. El mago al principio quiso negarse, pero tan pronto como Lauren dio un avance, estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa. Los preparativos tomaron todo el día y ella todavía quería visitar a Damian, pero él inesperadamente se puso en contacto. Cuando dijo que había encontrado la constelación de conejos de la que ella hablaba, la niña se detuvo en seco. Estaba en la entrada del vertedero, pero los ladrones la detuvieron con la intención de robar a la niña rica. Pero Lauren sacó un cuchillo, golpeó a uno y se escapó antes de que recobraran el sentido. Comenzó a buscar a Damián, pero solo encontró una manta ensangrentada y un hombre muerto. La niña recordó que las capacidades físicas de los miembros de la familia imperial eran mucho mayores que las de la gente común. Se dio cuenta de que el objetivo del asesino todavía estaba vivo y que el niño no podría haber ido muy lejos. Lauren escuchó los gritos de la mujer y corrió hacia ellos, rezando para no llegar tarde. Encontró al verdugo colocando la espada sobre la cabeza de Damian para darle el golpe final. La niña corrió hacia adelante en el momento en que la espada bajó, levantando la mano con el artefacto hacia adelante. Pero como se hizo con prisa, era inestable y podía romperse de un solo golpe. Necesitaban correr rápido, pero ella notó las graves heridas del niño y le entregó un artefacto curativo. Pero Damián se culpó por la muerte de su madre y de su tío, quienes los protegieron, porque ellos lo protegieron a él. Trató de convencer a Lauren de que no se quedara con él porque podría terminar como ellos. Pero la niña insistió en que ahora no debería derrumbarse y caer aquí, porque su madre le dio tiempo para salvarse. El personaje principal tomó una daga y se rascó la mano para aumentar su línea de vida. Este tipo de daño no prolongará su vida, pero a partir de ahora deberá empezar a elegir. Sosteniendo su mano, ella le pidió que compartiera su destino con ella, o que se balanceara impotente ante el viento. Tan pronto como se rompió el escudo, agarró al niño y escapó de los asesinos. Lauren lo llevó al escondite de Bunny y usó artefactos de ilusión para darles más tiempo para escapar. Al escuchar los pasos de los matones que se acercaban, la niña rápidamente abrió la entrada a la guarida de las ratas y llevó a Damian allí. Tan pronto como llegaron al refugio, el niño se desmayó y su herida se volvió a abrir. Ella podía detener la hemorragia, pero era importante que él quisiera vivir y salvarse. Un día antes, el mago de la corte notificó a Angelus que Bunny había desaparecido con el mago cuando fue a buscar un regalo para él. Estaba perdido en los recuerdos de Ofelia, quien se quejaba de que los hermanos siempre estaban ocupados. Un día ella le mostró la foto de una flor muy rara en un libro y Angelus dijo que era hermosa. Entonces Ofelia decidió regalárselo por su cumpleaños y lo siguió junto con el mago. Como resultado, la hermana sufrió y el hermano mayor siguió culpándose por lo sucedido. Después de rastrear la ubicación del brazalete mágico de Bunny, descubrieron que estaba en su habitación. Angelus encontró una carta suya, donde pedía guardar el artefacto para el verdadero dueño y no regañar al mago que lo liberó. Ordenó llamar inmediatamente a todos los magos y encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. Tenía miedo de que Ofelia y Bunny pudieran estar en peligro y era poco probable que saliera a salvarlas esta vez. A Salvir, por su parte, le preocupaba volver a comer hierba y caer en manos de personas sospechosas. En ese momento, Damián finalmente se despertó y preguntó por qué tenía una toalla mojada en la frente.
Lauren se dio cuenta de que nunca lo habían cuidado porque su madre estaba condenada al ostracismo y deambulaba constantemente. No entendía por qué Bunny estaba tan preocupada por él, porque aunque no estuviera bien, eso no cambiaría nada. Se sintió mejor y Lauren dijo con una sonrisa que sabía que él no moriría aquí. El chico pensó que ella era extraña. Damián preguntó por qué lo llamaba Su Majestad y pidió llamarlo por su nombre. Pensó que después de la muerte de su madre nadie lo llamaría así por el resto de su vida. El niño tampoco entendía por qué Bunny le pidió que sobreviviera hasta el final si sabía que era un príncipe. Él le preguntó qué clase de emperador quería que fuera él, y ella respondió que sería un santo. La niña quería ayudarlo a no destruirse y ser su apoyo en la vida, en quien pudiera confiar. Lauren prometió velar por él hasta que se convirtiera en un santo confiable y daría todo para lograrlo. No le gustaron las palabras que ella eligió, no quería lastimarla como los demás. Pero el personaje principal no iba a sacrificarse, aunque su celo se agotara, no moriría. Si ella sale lastimada no será por Damian, tienen buena compatibilidad. La niña le prometió con sus deditos que él no sería el culpable de la guerra en el futuro, ni lo había sido en el pasado. Mientras tanto, los matones aún no habían abandonado su búsqueda y podrían tener problemas. Se suponía que no debían tener fuego, pero hacía frío en el refugio y Lauren se metió bajo las sábanas con Damian. Él se alejó de ella, pero la niña no entendía cómo podía ser tan divertido cuando estaba al borde de la muerte. El personaje principal le ordenó asumir la responsabilidad de salvarle la vida y abrazarla. Se despertaron con el olor a humo y vieron un incendio. Los matones habían prendido fuego a la guarida de las arañas y al vertedero. Damian tomó la mano de la niña y comenzó a correr hacia la salida que la gente no conocía. Pero esos mismos matones ya los estaban esperando allí. Lauren no sabía qué hacer ni qué artefacto usar. El niño le soltó la mano y le dijo que corriera y se salvara, porque apenas podía mantenerse en pie. Esta vez tuvo que elegir entre su muerte y su supervivencia, y atesoró ese momento. Pero uno de los matones le apuntó con una espada y le preguntó quién era ella realmente, y Lauren se dio cuenta de que no los estaba tomando en serio. Sacó uno de los artefactos y, declarando que se llamaba Bunny, arrojó magia de hielo a sus pies. Huyendo con Damian, ella dijo que morirían juntos o vivirían juntos y rompió la piedra del brazalete. En ese momento, el mago errante, a quien ya había llegado el duque, recibió una señal. Lauren estaba indignada. Había caos en el vertedero, pero la araña, la gobernante de este lugar, nunca apareció. La niña, perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta del peligro inminente, pero Damián logró alejarla. La pierna del niño quedó aplastada por un adoquín y él le ordenó que se fuera, pero ella no obedeció. Ella le dijo que cuando el propio destino depende de las decisiones de otras personas, es aburrido. El matón dijo que ambos morirían, pero Lauren le preguntó si el dueño del junkyard estaba del lado de la emperatriz. Si Damian muriera aquí, porque todos creían que él era la causa principal de la guerra, entonces tendrían una razón para deshacerse del basurero. En ese momento, la niña se quitó el artefacto, devolviéndole su apariencia y declaró que era Ofelia Credel. Y un segundo después, como había planeado, aparecieron el gran duque y el mago errante. Le pidió al mago que dejara de huir de Credel y le dijera su paradero si daba la señal. La niña no entendió por qué estaba en silencio, pero el duque extendió la mano y puso el artefacto en sus dedos y en los de Damian. El mago, después de examinar al niño herido, declaró que todo era bastante grave. Lauren entendió que el templo no se haría cargo de él y que la única forma de curarlo era a través de los poderes curativos de Angelus. Pero entonces el duque crió a los niños y al marcharse, ordenó al mago que apagara el fuego restante y se deshiciera de los cuerpos. Ambos príncipes los esperaban cerca, pero la niña no entendió por qué vinieron en persona, porque podrían haber enviado caballeros. El duque dijo que Damina era la única amiga que le quedaba a Bunny y ordenó a su hijo mayor que lo curara. Lauren se preguntó por qué le haría tal favor e incluso tomaría la iniciativa de ocultar la identidad del niño. La herida era tan profunda que incluso curarla resultaba agotadora, y el protagonista pidió llevarlo al castillo con ellos. Si dejan a Damian aquí, la gente pensará que él fue el culpable de lo sucedido. Bunny declaró, sorprendiendo a los príncipes, que él era como una familia para ella y comenzó su historia. Ella dijo que él era como un hermano pequeño para ella, porque incluso si el duque adivinaba quién era Damian, no sabía cuál era su relación.
Salvir afirmó que no era su pariente consanguíneo, y eso era obvio, pero la niña insistió por su cuenta. Lauren recordó a su abuela, quien la trataba como a una familia, aunque ella no lo era. De repente comenzó a llorar, al darse cuenta de que sentía dolor y perdió el conocimiento. No era para nada una alegría nacer hermosa en el vertedero si querías sobrevivir. Tenías que elegir una de dos cosas. Pon todo en juego y humillate ante el más fuerte u oculta cuidadosamente tu apariencia. Bonnie pensó que si iba con el duque, se convertiría en la princesa favorita de todos, pero era una esperanza inútil. Cuando Lauren despertó, sintió una extraña ligereza y su cuerpo pareció volverse más fuerte que antes. Ruby dijo que volvió a enfermarse y que el primer joven maestro la trató personalmente. La niña preguntó a la criada si había visto al niño, porque no podía adivinar las intenciones del duque. Ruby dijo que estaba sano y se ofreció a cuidarla, pero no se lo permitieron. Le dijeron que Salvir lo llevó con él al campo de entrenamiento y Lauren inmediatamente corrió allí. Tenía miedo de que el segundo príncipe le hiciera daño a Damián, pero resultó que el niño aguantó bien. Pero solo sabía cómo evitar un ataque, porque ¿quién le habría enseñado a empuñar una espada en el vertedero? De repente, el chico lanzó un ataque rápido, pero bastante imprudente. Era uno de los que estaba dispuesto a darlo todo, con tal de quitarle al menos una vida a sus enemigos. Lauren exigió que se detuvieran, pero como nadie se atrevió, tuvo que intervenir ella misma. Silver preguntó sorprendido a la niña qué la había llevado a tanta distancia, y ella comenzó a regañarlo. Pero el príncipe estaba seguro de que, aunque el niño no tenía maestro, aprendió solo a empuñar la espada. Lauren entendió que fue Salvir quien provocó a Damián y se lanzó a la batalla. Ella quería llevarse al chico, pero el príncipe estaba en contra. No creía que pudieran derrotarlo. Entendió que en ese movimiento había innumerables lagunas y resquicios para el ataque. El tipo trataba su cuerpo como un material consumible, como un monstruo que no sentía dolor ni miedo. Pero no por odio ni por venganza, su mente estaba fría. Quería matar de cualquier forma. Salvir no entendía por qué el tipo se aferraba a Bonnie, tal vez incluso para sacar provecho. Le preguntó si estaba segura de que no estaba tratando de aprovecharse de ella. Lauren declaró que Dane fue quien la protegió constantemente cuando vivía en el basurero. Luego tuvo miedo de la oscuridad, cerró los ojos y temblaba todas las noches porque tenía miedo. La niña recordó a su abuela, quien le aconsejó que mirara las estrellas para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Dijo que las constelaciones te ayudarán a encontrar la luz de la luna mientras esperas a que salga el sol. El personaje principal siguió convenciendo a Salvir de que consideraba a este niño como a su propio hermano. El príncipe se sintió ofendido, porque parece que su familia no significa nada para ellos, y este tipo es como un pariente. Lauren le pidió a Silver que respetara a Dane y se fue con su hermano jurado. Lauren le expresó a Damian su preocupación por no poder protegerlo, pero a él no le gustó porque seguían mimándolo como a un niño pequeño. Afirmó que ella también es una niña, pero que la edad del cuerpo y la edad mental pueden no coincidir. La niña se comportó así porque quería ser percibida como una adulta. Lauren le pidió que la considerara una protectora, que confiara en ella y permaneciera a su lado. El niño preguntó si Dane realmente significaba todo esto para ella, si la trataba como ella lo describía. Se preguntó si alguien la había protegido de la misma manera que ella lo había protegido a él cuando las cosas le daban miedo. La chica no supo qué decir. Al parecer sucumbió a las emociones cuando lo dijo, ya que hasta Damián cayó en la trampa. Ella respondió que él era a quien más respetaba, pero que ese no era su nombre. Sonaba como si la abuela estuviera muerta, pero en realidad estaba muerta y no se sabía si podrían verse. La niña cambió de tema y dijo que había venido a explicarse, aunque él no preguntó. Ella no era Ofelia y se lo admitió, aunque probablemente él mismo lo adivinó. Lauren se preguntó si llegaría el momento en que pudiera decirle a Damian quién era ella realmente. El personaje principal contó por qué fue adoptada, pero ella misma no sabe qué tipo de maldición le pusieron. El niño le preguntó si quería que la sacara de este castillo. Ella se sorprendió por su inesperada pregunta y dijo que aquí había una jaula dorada. En toda su vida pasada y presente, nunca había logrado escapar de esta maldita prisión lujosa. Debe sacrificar su destino e incluso su futuro por el bien de aquellos que me convirtieron en un simple cautivo. El personaje principal pensó que ella lo salvó para que él la salvara a ella, pero había más que eso.
La niña no podía sobrevivir sola. Este invierno necesitaba apoyo. Le pidió a Damian que se convirtiera en un fuego furioso y consumiera esta lujosa prisión. Exigió que ella permaneciera siempre a su lado, incluso si él cambiaba. Lauren entendió que como hay una fuerza que quiere hacerle daño, debe rendirse por completo y estar allí. Como Damian había perdido a todos, estaba desesperado por encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Ella prometió convertirse en su fiel sirvienta que arriesgaría su vida en la batalla. Lauren sentía como si tuviera un hermano pequeño y quería hacerlo sonreír. La chica llevó a Damian a su habitación, pero Ruby estaba en contra y no estaba contenta. El personaje principal declaró que ahora era su responsabilidad y fue a buscar agua para el baño. Ruby no pensó que fuera buena idea dejar que el niño se bañara en la residencia de la princesa. Lauren se dio cuenta de que la doncella ahora comenzaría a moralizar además. Logró pelear con los caballeros cuando entraron al castillo. Ella dijo que cuando era niña sus ojos a menudo eran comparados con rubíes, y dado que el nombre de la criada es Ruby, ¿no es demasiada coincidencia? La niña aseguró que así era el destino, y le pidió que se convirtiera en su sirvienta personal. Ella insistió en que estaban hechos el uno para el otro, y le ordenó a Ruby que fuera a contarle la noticia a Candice. Pero por una razón la convirtió en su doncella personal. Sabía que no se pasaría al lado de la gran duquesa. Ella le dijo al niño que fuera a lavarse y le preguntó si necesitaba ayudarlo, y él inmediatamente se escapó. Una chica que quedó atrás pensó que involucrar al gran duque era lo mejor, ya que había borrado las huellas. Incluso si la emperatriz descubre que Damian está en el castillo de Credel, no podrá hacer nada de inmediato. No hay manera de que pueda admitir con orgullo que intentó matar al príncipe, sabiendo su ubicación en el basurero. Lauren sabía que a pesar de que les había dado algo de tiempo, no podían relajarse. Damian salió del baño con la ropa mojada y la cabeza, y la chica, regañándolo, le ordenó darse la vuelta. Ella le ordenó que a partir de ahora vigilara su salud para no permitir ni un solo pensamiento sobre la enfermedad. Ella pensó por un momento y sugirió cortarle el pelo un poco más corto. Al escuchar esto, el personaje principal, como un gatito asustado que le tiene miedo al agua, saltó hacia atrás. Lauren no entendió y le preguntó qué le gustaba no ver frente a él. Consideró que su rostro no era hermoso, y mucho menos sus ojos negros, a pesar de que ahora estaban ocultos por magia. La niña le dijo que los ojos de este color tienen un gran potencial, ya que no se puede ver lo que se esconde detrás de ellos. Se suele decir que cuanto más claramente se pueda distinguir entre el blanco y el negro en los ojos, más clara será la sabiduría y más correctas las creencias del propietario. Además, a ella no le importaba el color que tuviera, y pudo persuadirlo para que se cortara el pelo. Era la primera vez que le cortaba el pelo a otra persona, pero salió bien y ahora todos definitivamente lo mirarán de manera diferente. De hecho, Lauren se dio cuenta de que vivir con una apariencia tan atractiva sería incluso difícil. Al verlo, Ruby incluso lo llamó príncipe y le preguntó por qué escondía esa cara. La criada extendió la mano para tocarle el cabello, pero él le golpeó la mano pidiéndole que no lo estropeara. Mientras tanto, la araña se regocijó de que un príncipe cuya existencia desconocía le ayudara a ascender al sol. Ahora era dueño del Hotel Hécate, nacido del Junkyard, pero hubo problemas. La emperatriz envió un mensaje. El criminal que secuestró al príncipe es el duque, y si es necesario solucionarlo. La araña del firmamento decidió matarlos a todos, aunque tuviera que sacarlos del castillo uno por uno. Hubo una tormenta. Lauren estaba preocupada por Damian, y si no estaba bien, es muy sensible. Ella llegó a su habitación, pero el niño no estaba, pero se escucharon sonidos desde el armario. La niña subió al armario y le preguntó si estaba allí. Pensó que le respondería, pero todo estaba en silencio. Quería abrir el armario, pero por un segundo lo dudó, porque era un espacio estrecho, oscuro y sin salida. Damian recordó que lo persiguieron en el vertedero. Intentaron matarlo y lo llamaron monstruo. Pero al final murieron y el niño asustado corrió a casa, donde lo esperaba su madre. Pero ahora no tenía a dónde correr y regresar, no tenía a dónde ir. De repente, como un rayo de luz, Bunny irrumpió en el armario y lo abrazó, consolándolo apresuradamente. Ella siempre decía cosas raras, pero ahora sabía con certeza que ese era el lugar al que podía regresar. Cuando Lauren era pequeña, también tenía miedo de los lugares oscuros y estrechos, pero nunca lo superó. El personaje principal le pidió a la niña que estuviera más atenta a sí misma. Todavía es una niña.
En realidad, ambos eran niños, simplemente no tuvieron más remedio que convertirse en adultos antes. Ella se ofreció a ser niños, el uno para el otro, y correr hacia el otro si necesitaban apoyo y ayuda. Pero él no quería ser solo un niño salvo, quería estar confiado junto a ella. Y no vivas como un príncipe desafortunado que desaparece impotente y del que nadie más se acuerda. Sobrevivirá y matará a todos los que se atrevieron a tocar a su madre y sentarse en el trono bañado en sangre para convertirse en emperador. Damian quería que Bunny permaneciera cerca, incluso si ella no se convertía en el sol que iluminaba todo a su alrededor. El duque soñó con su difunta esposa, quien le pedía que cuidara de su hija. Vio a Ofelia, a Angelus en el momento en que le sucedía la desgracia a su hermana y a un niño parecido a ella. Dicen que es muy difícil ver al duque en persona en el castillo. Incluso una vez se disponía a ir a la frontera. Después de todo, es un héroe. Pero ¿de qué sirve proteger a la gente y al país de esta manera? Lauren no quería pedirle ayuda a esa persona, pero era necesaria. Necesitaba una razón para mantener a Damian cerca. Todavía estaba sorprendida de que Duke lo hubiera salvado. Pero el único que podía ayudar al chico en esta situación era él. Entraron y el protagonista agradeció al cabeza de familia el favor que le había brindado. Lauren entendió que aquí no había ningún lugar adecuado para él y que tarde o temprano el niño quedaría patas arriba. El duque respondió que lo salvó solo porque su muerte parecía irrazonable. El cabeza de familia le permitió quedarse hasta su regreso si el niño ocultaba sus orígenes. Pero Damián estaba dispuesto a ser sirviente, conserje o ayudante de mozo de cuadra solo para quedarse. El personaje principal entendió que el hecho de que el gran duque adoptara a un príncipe abandonado podría ser alta traición. Damián pidió manutención durante 5 años, después de los cuales podrá vivir de forma independiente. Prometió nunca dañar a la familia Credel debido a su herencia. Como Bonnie solo tenía 2 sirvientas a su disposición, el duque permitió que el niño se convirtiera en su sirviente. Al enterarse de la noticia, Ruby comenzó a enseñarle cómo comportarse y qué hacer. Estaba feliz porque ahora tiene un alumno que siempre escucha y no discute. Las criadas personales quedaron impactadas por lo que vieron. El niño hizo todo con facilidad y confianza. Ruby y Candace le eran muy leales, por lo que todo salió bien, y los demás susurraron cuando escucharon que Damian se había convertido en su sirviente. Pero cuando vieron lo flexible que era, se calmaron, pero todavía había quienes estaban descontentos con la situación. La niña corrió por el pasillo, claramente esperando cierto giro de los acontecimientos, y no se equivocó. Dado que la situación resultó estar lejos de ser una broma, sabía que él definitivamente le guardaría rencor por lo que sucedió la última vez. Salvir sujetó a Damián por el cuello y miró sorprendido a Bunny, que había llegado. Él preguntó por qué había venido, pero no importó. La niña ordenó que soltaran al niño. El príncipe le pidió que no interfiriera, porque ahora tenía que jugar con él. Pero el personaje principal estaba perplejo sobre qué tipo de juego era ese. Cualquiera entendía que Salvir era más fuerte. Era cierto, y por eso el príncipe tuvo que martillarlo en la cabeza del arrogante muchacho. Lauren preguntó por qué haría esto, por qué quería lastimar tanto a Dane. Salvir siguió sosteniendo al niño, respondiendo que el motivo no era tan importante. La niña se giró para correr hacia ellos, pero chocó contra Angelus, que la estaba esperando. Ella le preguntó a qué se refería. El príncipe creyó que tenía algo que decirle. Ahora no tenía tiempo para discutir esto y preguntarse qué quería saber él de ella. La emperatriz envió un mercenario para matar al príncipe, que era una amenaza para el príncipe heredero. Entonces toda la gente en el vertedero estaría en peligro y ella fue a salvar a su amiga. Ella dijo que escuchó todo esto de él, dejando al primer príncipe en shock. Tras contarle todo esto, la muchacha siguió corriendo, dejando a Angelus solo con sus pensamientos. Lauren trató las heridas de Damian y le preguntó por qué no se agachaba cuando se peleaban. Ella pensó que en el vertedero probablemente lo había empeorado aún más. El personaje principal compartió que, de hecho, entonces no era tan peligroso como lo es ahora. Compartió que estaba pensando en cómo convertirse en emperador y que cuanto más pensaba en ello, más a menudo tenía pesadillas. Continuó soñando con ese terrible día y se enojó cada vez más. Su madre y su tío murieron tan repentinamente y personas inocentes fueron quemadas vivas. Dado que la araña era el ejecutor de la orden de la emperatriz, el niño propuso destruirlo primero. Dado que el daño del incendio se redujo gracias a Duke, intentará prenderle fuego nuevamente. El personaje principal dijo que necesitan proteger a las personas que viven allí.
Pero Lauren dijo que no necesita preocuparse por todos aquellos que lo llamaron monstruo y lo lastimaron. Es un niño indefenso e invisible, y los cimientos deben construirse sobre esta base. Dado que esta es una tierra abandonada con gente abandonada, el niño pensó que sería perfecto para un príncipe abandonado. Quería crear un país donde la gente no se dejara llevar por los extremos y no arrojara piedras a los niños. Lauren entendió por qué el destino de Damian no podía leerse en el más mínimo detalle. Él tenía una visión diferente del mundo. Por supuesto, si se enfrenta cara a cara con la araña, como en el combate con Salvir, perderá. Pero ahora no había necesidad de intentar conquistar la tierra, porque el dueño ya la había abandonado. Afirmó que esta es una pelea que no tuvieron más remedio que ganar desde el principio. Mientras tanto, el mago viajero, Muto, contaba historias a las criadas. Lauren lo llamó y le dijo que era guapo, alarmando aún más al mago. Recordó la última vez que ella intentó drenar toda su magia sin pestañear. Estaba atrapado en el castillo porque mantuvo en secreto el incidente pasado, pero tuvo que hacer lo que fuera necesario para regresar al purgatorio principal. Lauren sacó los papeles de recompensa y dijo que quería invertir en él. Ella le preguntó si podía administrar adecuadamente este dinero, pero el mago no entendía por qué era él. La chica pensó que él sería capaz de atraer dinero, porque tenía talento para esto y no haría nada ilegal. Tenía suficientes datos para entender esto: el cálculo de su carta, su fisonomía y su estilo de vida. El personaje principal contó cómo el vizconde Lydon intentó envenenarla y fue ejecutado en el acto. El mago le preguntó por qué mencionaba esto, y resultó que era porque tenían una visión para los negocios similar. Pero esta era la diferencia fundamental, Mote. Ciertamente sabe de obligaciones humanas. Al ver la cantidad, se arrodilló y preguntó al inversor cuál era el ratio de distribución de beneficios. Mientras caminaba, Damián preguntó si estaría bien si continuara viviendo como un sirviente común y corriente. Lauren respondió que tiene mucho trabajo que hacer si decide convertirse en emperador y que de ahora en adelante estará muy ocupado. Quería acortar sus horas de trabajo e invitarlo como compañero de juegos. Su vida en el basurero estaba en su punto más bajo. Sabía cómo eran la pobreza, el hambre y el dolor por el abuso. Por eso, ahora quería intentar vivir como una persona común y corriente, porque es imposible conocer este lado de la vida sin experimentarlo uno mismo. No estudió y no entendía realmente lo que hacía el emperador, pero sabía con certeza sobre la vida de los sirvientes comunes. El niño planeaba probar todo lo que se le permitiera, pero por ahora seguía siendo el devoto sirviente de Bunny. En lugar de perder el tiempo, pidió que le dieran una espada de verdad. Sería útil para ganar fuerza y, en caso de emergencia, proteger a Bunny y estar cerca de ella. Ella preguntó si debería contratar a un maestro famoso para que le enseñara, pero absolutamente cualquier espada que le dé la princesa le bastaría. No importa lo que dijera Damián, Lauren estaba obligada a entregar la espada más magnífica. Se preguntó si sería extraño que la princesa Credel invitara a un espadachín profesional. Mientras tanto, la gran duquesa pensaba que esta chica descarada lo había arruinado todo. Flavia quemó la nota, preguntándose cuál sería la mejor manera de atraer al príncipe, y fue a ver a Angelus. Se dio cuenta de que la duquesa parecía ocupada últimamente y preguntó al respecto. Ella respondió que tenía algo que resolver, pero no era lo suficientemente importante como para que él se preocupara. La mujer dijo que había oído hablar del Festival de los Copos de Nieve, que se celebraría pronto, y del niño que Bunny salvó. Angelus confirmó esto y dijo que el padre permitió que este niño se quedara en el castillo. La mujer estaba segura de que Bunny y Dane nunca habían visto el festival desde que crecieron en el basurero. Le pidió al príncipe heredero que llevara a los niños pobres a ver el Festival de la Nieve. Pero ahora, cuando su padre estaba fuera, no tenían mucho tiempo y no lo tendrían más tarde. Pero él fue el único que sinceramente ignoró al niño que lo miraba buscando cuidado. Después de todo, ya no podía confiar en nadie en el castillo, no quería entregar su corazón y esperar. Quería regresar y extenderle la mano a Bunny para que ella no la rechazara, pero la tomaría de buena gana. El príncipe pensó que si acortaba su tiempo y horario de sueño, podría encontrar tiempo para hacer a Bunny un poco más feliz. La duquesa empezó a pedir perdón por presionarlo demasiado y hacerle una petición tan irrazonable. Pero el príncipe Angelus dijo que no era así y que se llevaría a los niños con él. Llegó a Bunny y le informó de su decisión de visitar la capital durante el Festival de la Nieve. Lauren quería que él dijera por qué vino y se fue rápidamente.
El príncipe se ofreció a llevarla con él, y la niña sintió mucha curiosidad. Se sorprendió cuando invitó a Dane con ellos, porque nunca habían estado en el festival. La niña comenzó a sospechar de Angelus y le preguntó si no odiaba al niño. Tenía un tono tan condescendiente que parecía como si a ella se le permitiera aceptarlo solo porque lo valoraba. Recordó que Bunny le había preguntado sobre esto antes, pero él siempre se había negado. El príncipe quiso admitir que Ofelia casi fue secuestrada para ir a las fiestas. Y como Bunny se parece a ella, tenía miedo de que esa pesadilla se repitiera. Pero en cambio, Angelus le prometió a la niña que se ocuparía de su seguridad. Lauren pensó que sería genial ir a algún lugar y buscar una espada para Damian. Además, había llegado el momento de realizar una investigación externa, por lo que aceptó la invitación del príncipe. El mago quedó impactado por lo que vio y le preguntó a la princesa si ese era exactamente el gremio del que estaba hablando. No entendía qué líder de gremio tenía que extraer artefactos como un esclavo. Lauren respondió que si no le gusta, puede devolverle el dinero. Ella no quería convertirlo en esclavo, pero aún así huiría si esto continuaba. La niña pidió tener paciencia, pide el artefacto solo una vez y pagará una compensación. De hecho, solo se quejaba porque quería más dinero. Ella prometió que apoyaría cualquiera de sus negocios en el futuro. Él le preguntó para qué servían todos esos suministros y le dijo que temía que pronto le quitaran la vida. Lauren respondió que lo descubriría pronto y pidió algo más. El día del festival de invierno, Salvir apareció inesperadamente y decidió ir con ellos. Por su culpa, Damián no pudo subir al carruaje y la niña estaba muy enojada. El personaje principal le preguntó al joven príncipe si estaba ocupado. Él respondió que iba a acompañar a su hermano porque era mejor con la espada. Angelus le recordó a su hermano cómo había perdido recientemente ante Damián y enojó al joven. Salvir afirmó que tuvieron revancha y obtuvo una victoria completa. Lauren se dirigió a él llamándolo el segundo joven maestro, pero él la detuvo. Le preguntó si realmente quería mostrarles a todos que ella no era uno de ellos al dirigirse a él de esa manera. Lauren entendió que esta vez el príncipe estaba diciendo todo correctamente y, por costumbre, podría cometer un error en presencia de aristócratas. Ella prometió mejorar y Salvir le sugirió que los llamara hermanos como antes, pero ya no fue posible. La niña se sorprendió al darse cuenta que la nieve no estaba fría. Resulta que fue hecha por un dispositivo mágico. Por primera vez, la niña vio cómo la magia no se usaba para sobrevivir, sino para obtener placer. La protagonista pasó un momento así por primera vez en su vida y fue increíble. Salvir dijo que podía preguntarle al mago y ella vería nieve todos los días desde su ventana. Pero dijo que no hay necesidad de molestar sin motivo a las personas que ya están ocupadas. Damian miró a Bunny con preocupación. Era su primera vez en un lugar tan concurrido. Salvir llamó serpiente bastarda al niño y la niña pidió no hacer acusaciones falsas. Pero realmente pensó que, aunque Damian actuaba con normalidad, nunca se sabía lo que podría hacer. Lauren estaba impaciente por deshacerse del ruidoso príncipe y anunció que tenía sed. La niña fingió desmayarse por deshidratación y Salvir, preocupado, se apresuró a buscar algo de beber. Angelus notó lo hábilmente que se las arregla con su hermano. Para ella es una forma de sobrevivir. Dijo que ahora nada la amenaza, ni siquiera una maldición, así que no debe preocuparse. Ella le preguntó si quería decir que no le quitaría la vida. Esta era la primera vez que escuchaba la verdad sobre la maldición. Ofelia fue transportada porque es símbolo de paz. Sería inaceptable maldecirla. Si la princesa sufriera, podría estar directamente relacionado con la grandeza y caída del mundo. Por lo tanto, le aseguró a Bunny que no moriría incluso si se activaba la maldición. Antes, no podía decirle esto porque podría causar problemas. La niña preguntó qué tipo de maldición era esa, pero resultó que solo la gran duquesa lo sabía. La maldición consiste en una frase corta y se activa después de ser pronunciada, y solo quien lanzó el hechizo lo sabe. Quedó claro que Bunny no era el único que no sabía nada. El propio gran duque estaba en la oscuridad. Lauren le preguntó a Angelus si estaba seguro de que la princesa estaba maldita desde el principio. El príncipe preguntó qué quería decir, pero la niña entendió que no podía expresar sus sospechas sobre la duquesa. Angelus estaba a punto de decir algo, pero de repente se escuchó el sonido de una explosión. El mago llevó a cabo un ataque terrorista, y la gente rápidamente empezó a huir sin darse cuenta de nadie. Damian fue empujado por el hombre y huyó apresuradamente, pero Lauren logró agarrarlo del brazo. Sin embargo, por otro lado,
Salvir la agarró y ella no pudo sujetar al niño, quien fue arrastrado por la multitud. La niña intentó liberarse, maldiciendo al príncipe por su culpa, y perdió de vista a Damián. Preguntó qué era tan importante acerca de este chico, ya que él estaba aquí ante todo para protegerla. Finalmente se liberó de su agarre, gritando que Dane era mucho más importante para ella que él. Mientras Lauren corría, se dio cuenta de que la gran duquesa había orquestado todo esto. Y como Flavia probablemente sabía que los príncipes protegerían a Bunny, estaba claro que necesitaba a Damián. La chica tenía demasiada confianza en sí misma, pensando que revelaría los planes de Fluvia si todo salía como ella quería. Después de sacar el artefacto de seguimiento de ubicación, descubrió que no funcionaba. Ahora había una magia de anulación en efecto que controlaba toda la magia de esta ciudad. Lauren notó que la cortina mágica para crear fuegos artificiales de hielo estaba funcionando, así que ese era el problema. El plan estaba dirigido a Damián desde el principio, ya que no quería salir del castillo. Lo atrajeron a la ciudad. Lauren se dio cuenta de que la emperatriz y la esposa del gran duque estaban confabuladas. Ella notó la ropa del niño y corrió en esa dirección, encontrando a un hombre. Estaba sosteniendo a Damián y era bastante obvio por su cara enojada que era Spider. Ella corrió hacia adelante, pero el hombre la empujó y el niño le pidió que no interfiriera en esto. La araña le pidió a la señora que lo entendiera. Él debía resolverlo rápidamente y regresar a su hotel. Lauren se sorprendió al ver las armas. Resultó que hay pistolas en este mundo. En este mundo hay magia y espadas. Es mucho más barato y conveniente contratar a un mago que utilizar pólvora. E incluso las pistolas existentes eran primitivas. No podía creer que existiera aquí un arma tan perfecta. La araña no sabía qué hacer. No debía matar a la princesa. Se preguntaba si podría borrar sus recuerdos. Damián comenzó a resistirse, pero Lauren le pidió que mantuviera la calma. Quería ganar tiempo. Se preguntaba frenéticamente qué hacer cuando Salvir llegó a tiempo. El príncipe comenzó a regañar a Lauren, diciendo que su novio era solo un matón y que ella se escapó en vano. Al ver el arma, preguntó qué tipo de palo era y se lanzó a la batalla, pero recibió un disparo en el costado. La araña empezó a decir que los dejaría ir porque eran aristócratas, pero el joven maestro estaba furioso. Le cortó la mano al hombre, declarando que lo llevarían al castillo para ser investigado, y se volvió adicto al dolor. La araña logró agarrar el arma con la otra mano, pero Lauren corrió hacia adelante y sacó una daga escondida. Él comenzó a amenazarla, estando fuera de sí, pero entonces la magia comenzó a funcionar, sorprendiendo al hombre. Antes de venir al festival, Damián y Lauren recibieron cada uno un artefacto. Si combinas ambas partes, recibirán la magia más poderosa y efectiva de todas las que puede contener un artefacto. Solo se puede usar por un momento, por lo que solo tienen una oportunidad y también supone una gran tensión para el cuerpo. La araña estaba confundida y de repente apareció un hombre de la esfera mágica. La araña empezó a poner excusas y Damián, pensando en qué hacer con ella, podría incluso romperle la cabeza. Lauren se dio cuenta de que el personaje principal tenía el poder de la llama, que se suponía que despertaría a la edad de 14 años. El cuerpo de la araña quedó envuelto en llamas, pero el personaje principal le permitió escapar. Parecía un héroe que llegó en tiempos difíciles y sería maravilloso si esa persona se convirtiera en emperador. Las manos de Damián siempre estaban calientes, pero especialmente ahora era por su fuerza. La magia se disipó y el niño cayó. Todo su cuerpo ardía, se giró. Mewtwo llegó corriendo. Llegó tarde debido a la magia de cancelación, aunque intentó hacerlo justo después de la explosión. Mientras tanto, Spider no podía entender por qué el dolor de las quemaduras no desaparecía, a pesar de que lo rociaron con agua. No tendrá una segunda oportunidad. El intento de asesinato fracasó, por lo que regresó al vertedero. Descubrió personas que preparaban comida para los residentes y brindaban atención médica. El hombre no entendía lo que estaba pasando. Nada de esto debería haber sucedido en el vertedero. En una vida sin mañana y con un futuro sombrío, necesitan arrastrarse por el suelo, pensó. La gente, al ver al exgobernante del vertedero, se apresuró a atacarlo, acusándolo de haber prendido fuego a sus casas. La araña cayó y los vecinos la atacaron, prometiendo quitarles lo que les había quitado. Candice observó todo esto. Todo sucedió exactamente como dijo la princesa. El problema con el vertedero se resolvió incluso más rápido de lo que Lauren esperaba. Estaba preocupada por la fiebre alta de Damián, pero afortunadamente fue tratado con un antídoto mágico.
y ahora solo quedaba Salvir. La niña no entendía por qué se arrojó bajo la bala. Por supuesto, era imposible predecir cómo reaccionaría la araña, pero si no fuera por el príncipe, el niño podría haber muerto. El personaje principal todavía no podía creer que arriesgó su vida para salvarla. De repente Salvir se despertó y la niña quiso irse, pero él la detuvo. Si ella se va, este sinvergüenza la seguirá, a pesar de que tiene los puntos rotos. El príncipe le preguntó si tenía algo que decir y la niña le agradeció por salvarla. Luego, debido a la magia de la reversión, el color de cabello de Damian volvió y se preguntó cómo se involucró con quien se cree que es el causante de la guerra. Dado que mi padre eligió a alguien que tenía sangre imperial, significaba que tenía sentido y no se molestó en preguntar. El príncipe le dijo que ella hablaba como si estuviera preparada para tal escenario, e inmediatamente comenzó a mandar. Lauren no entendía por qué él no podía simplemente olvidarlo, si realmente era necesario entrar en su alma. La niña pensó que Salvir le echaría baba a la espalda, pero parecía que se estaba divirtiendo. Nuevamente pidió llamarlo como antes, porque sería mucho más conveniente. La niña no quería sentirse cómoda con los príncipes. Estaba tratando de trazar una línea, pero ahora lo llamó hermano y le deseó una pronta recuperación. Lauren se sentirá mal si él continúa enfermándose por su culpa, porque él vino a salvarlos en ese momento. El príncipe dijo que podía ir, pero la niña declaró su carácter extraño y lo llamó loco. Al quedarse solo, Salvir se emocionó. Al parecer realmente se había vuelto loco, pero Bunny simplemente lo llamó como antes. El personaje principal corrió a la habitación de Damián y descubrió que escondía algo. Ella le preguntó sobre esto y él sacó un arma. La niña no entendió cuando logró levantarla. El niño entendió que incluso con tales armas sería imposible derrotar a un caballero empuñando una espada. El personaje principal dijo que el arma podría ser útil para matar si pasa algo. La emperatriz intentó sacarlo del castillo y matarlo. Ahora definitivamente no hay ningún lugar donde esconderse de ella. La chica prometió pedirle una bala a Mewtwo en el momento decisivo. El arma podría influir. El mago afirmó que esta arma fue creada usando magia, ya que los humanos no podían fabricarla con tecnología. Ella preguntó, dado que lo que no se puede hacer usando tecnología se puede hacer usando brujería, ¿en qué se diferencia esto de la magia existente? Resultó que en aquellos días utilizaban magos. Esto estaba relacionado con la religión y la historia. La magia es la fuerza de la ley natural y la brujería es la fuerza dirigida contra el cielo. El desorden es cantidad. Por eso se dice que su uso daña el alma. La teoría del yin-yang y los 5 elementos es la base de la fe en este mundo, por lo que la aparición de Lauren aquí parece inevitable. Mewtwo dijo que la transformación de un niño en adulto es normal, pero lo contrario ya no es natural. Se dio cuenta de que uno de ellos adquirió sus habilidades adultas al convertirse en adulto, y no era la princesa. Mientras tanto, en el vertedero, un hombre se acercó a Candice y le preguntó quién le ordenó hacer este trabajo. Al salir, anunció que iría al castillo de Credel para averiguar quién era. El asistente le llevó todos los libros sobre brujería a Angelus y le preguntó por qué no le preguntaba a la duquesa. Pero el príncipe respondió que se trataba de su investigación personal y pidió asegurarse de que nadie en el palacio se enterara.